¿Por qué cayó el Liverpool de Jürgen Klopp en estas últimas semanas? Esta temporada era la última del técnico alemán, sin embargo, no pudo el equipo estar a la altura de las exigencias de esta desafiante Premier League, de este desafiante torneo, porque la competencia estuvo de todas maneras en su punto más alto en esta temporada, con 3 clubes en competencia hasta la fecha 34, con un partido que era de recuperación, pero bueno, hasta la fecha 34, 3 clubes en competencia y todavía este Liverpool con opciones, pero por supuesto muy reducidas luego de la caída de este partido último que tuvieron contra el Everton, la primera derrota en 13 años en el estadio de Goodison Park. Era un paseo prácticamente el que tenía Liverpool siempre en ese estadio, ganando o por lo menos sacando un empate. En esta ocasión el empate no les valía o les valía de muy poco y terminaron cayendo con una imagen bastante deslucida. Pude ver el partido repetido, pero ya sobran dar explicaciones sobre lo sucedido en el partido de ayer. Más bien este video corto quiero explicar un poco los motivos por los cuales creo que este Liverpool se termina cayendo. Y vamos a empezar desde el principio, como tiene que ser, porque la temporada, por supuesto, para el equipo de Jürgen Klopp presentaba muchos retos. Una temporada donde se encontraba con salidas de jugadores como Jordan Henderson o el propio Fabinho, que no estaban en el cálculo que salieran rumbo al fútbol árabe. Terminan saliendo y terminan complicando de alguna u otra manera la planificación de Jürgen Klopp para la temporada venidera. Lo cierto es que también el Liverpool en las temporadas anteriores ya había cometido ciertos errores, iba un poco lento para lo que exigía la lucha por el título. El Manchester City no te da tregua y el Liverpool parecía apuntar en la temporada pasada con fichajes como el de Darwin Núñez, Lucho Díaz, a una inversión aún más fuerte en el mercado de invierno y terminó llegando solamente Cody Gakpo, mientras que veías que el Arsenal, por ejemplo, estaba intentando comprar a Moisés Caicedo, intentaba fichar a Declan Rice, Mijailo Mudryk y el Chelsea hacía lo propio. Veías un Liverpool que de alguna u otra manera no se ponía las pilas y esperaba hasta el final de la temporada, porque lo cierto es que también el tema financiero fue un poco complicado en la temporada anterior, porque los bonos, los pagos, los extras que tenían que hacer para estos jugadores que habían renovado salarios y contratos habían sido muy excesivos y al Liverpool también lo complicaron un poco. Sin embargo, en el mercado de verano fueron otra vez de los primeros en ponerse activos en el mercado de fichajes, empezando con Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, dos fichajes que definitivamente generaban mucha expectativa, pero que eran adiciones y no se sabía todavía en ese momento si ya se iba a ir definitivamente Jordan Henderson, Fabinho. Y por eso es que se terminan yendo estos jugadores y el Liverpool intenta fichar a Moisés Caicedo, a Romeo Lavia y termina llevándose a Wataru Endo. Son jugadores que definitivamente no eran el plan A. En este caso, Dominic Szoboszlai no creo que haya sido el plan A. De buenas a primeras, tal vez para esta temporada sí, pero en temporadas anteriores el perfil era otro. Ya sabemos que estuvieron mucho tiempo detrás de Jude Bellingham, entonces podemos ver que la diferencia entre un perfil o el primer perfil y el que terminaron consiguiendo era completamente distinto y por algo era que lo habían identificado como el plan A. Afortunadamente no llegaron a niveles de contratar a un Artur Melo como la temporada anterior. Pudieron contratar a un Wataru Endo que les ha rendido y ha servido hasta donde ha podido. Y precisamente esa es la clave, hasta donde han podido los jugadores. Recordemos que la mayoría de la plantilla campeona del Liverpool, de los ganadores, han terminado saliendo poco a poco y gradualmente, pero tal vez a un ritmo demasiado apresurado en esta temporada para terminar quedándose prácticamente sin líderes. O bueno, con pocos líderes, ¿no? Con pocos líderes, y al final esto ha mermado, por supuesto, en la forma en la cual el Liverpool ha podido afrontar esta temporada y la temporada anterior también. Esta temporada hay un aprendizaje respecto a la anterior en cuanto a la gestión de las lesiones, en cuanto a la flexibilidad de Jürgen Klopp para poder adaptarse a las circunstancias que le suponía su plantilla, y hemos visto que ahí ha habido un paso adelante. Y por eso es que la temporada termina siendo, para lo que había conseguido en el mercado y el antecedente de la temporada anterior, parecía que el Liverpool estaba haciendo una temporada bastante buena y definitivamente lo era en el arranque. Luego llega este momento donde Jürgen Klopp decide abandonar, o mejor dicho, comunicar que va a abandonar, que va a salir, que va a terminar funciones en el Liverpool hasta terminar esta temporada y que luego correspondería a otras personas encargarse del club. Ese punto de quiebre, lo dijimos, al final evaluaríamos si es que fue positivo, si fue negativo. Lo cierto es que en el primer momento fue positivo y ya luego generó más presión y más ansiedad
de parte del técnico, que lucía bastante ya agotado, porque es lo que manifestó. Tal vez pudo haberse guardado un poco los motivos para no explicar y evidenciar tanto en este acto de sinceridad con sus hinchas. Tal vez expresó y comunicó demasiado. Entonces el desgaste en Jürgen Klopp era evidente, y los jugadores de alguna u otra manera pusieron más de la cuenta o más de lo que tenían dentro, porque había muchas lesiones y jugadores que tuvieron que parchar algunas posiciones de compañeros, como lo de Joe Gómez de lateral izquierdo. Terminó siendo una grata sorpresa seguramente para los hinchas de Liverpool. Entonces, en adelante, lo que sucede con el comunicado de Jürgen Klopp, creo que así era siempre. Supimos que iba a ser un arma de doble filo, y así lo fue. Pero tampoco podemos decir que Jürgen Klopp, al comunicar esto, estaba haciendo algo mal. Estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Porque tienes que tener el club el margen para poder trabajar y planificar los pasos siguientes. Él sabía que que si comunicaba esto al club, se iba a terminar saliendo, iba a terminar filtrándose a la prensa, y prefirió hacerlo así. Las formas ya podremos decir que pudieron ser mejores, o están totalmente de acuerdo, o simplemente sucedió y había que acomodarse a la situación, que creo que al final eso fue lo que Liverpool ahora está haciendo, tratando de acomodarse a esa situación, tanto en la directiva como en el equipo. En el equipo, por supuesto, que hay jugadores que llegaron exclusivamente por Jürgen Klopp. Hay jugadores que acaban de llegar recién en esta temporada, como McAllister, y dirá, ¿y ahora qué vendrá conmigo? Y no todos los jugadores han podido asimilar seguramente ese nivel de presión. Los juveniles, por supuesto, tampoco han podido asumir ese nivel de presión y la intensidad que supone la Premier League. Y ahí vamos al siguiente punto. La utilización de tantos juveniles. Por un momento, claro, que se aplaude, se elogia, pero cuando estás hablando de un equipo que está peleando por un título, no puedes pensar que sostener tu equipo, no puedes pensar que puedes sostener la lucha por el título con jugadores que recién estaban dando sus primeros pasos en la Premier League, como Jarrell Quansah, como Connor Bradley. Son jugadores que recién estaban dando sus primeros pasos. Por eso es que la diferencia entre darles oportunidades a los juveniles y pelear un título con juveniles es bastante grande. Es bastante grande. Al final termina siendo un poco que forzada la necesidad de Jürgen Klopp para utilizar a estos jóvenes, pero digamos que también ha sabido cómo gestionar eso, y demuestra ahí su gran capacidad de gestión táctica y también de gestión de grupo, de gestión de personas, de gestión de equipo y plantilla, ¿no? Y en general de club, porque estamos hablando de jugadores que van etapa a etapa creciendo de acuerdo a las necesidades de Jürgen Klopp. Ahora van a tener que seguramente cambiar a las dinámicas del nuevo técnico que venga. Pasando a los juveniles, el desgaste, por supuesto, también fue importante. Claro que el Liverpool tiene que apuntar a ganarlo todo. Sin embargo, ese problema ha sido el recurrente en todas las temporadas con Jürgen Klopp y este Liverpool, que en ese afán de querer ir por todo, o de por lo menos demostrar que puedes ir por todo, tal vez termina desgastando al equipo y termina fulminado en estas últimas fechas. Ganó la Carabao Cup, llegó a semifinales de la FA Cup, o bueno, a cuartos de final de la FA Cup, avanzó hasta cuartos de final de la Europa League. No ha tenido el calendario más cargado que otros años, por ejemplo, donde llegó a todas las finales, pero sí ha tenido un calendario cargado con una plantilla bastante inexperta. Y ahí creo que viene el principal problema de este Liverpool. Jugadores como Wataru Endo, Dominic Szoboszlai, no tenían, o el mismo Alexis McAllister, no tenían o no tienen la experiencia para jugar este tipo de instancias. Parecería broma, pero en un año aprendes mucho, y eso, por ejemplo, lo puede demostrar el Arsenal, que ha asumido con otra actitud y con otra madurez que no tenía la temporada pasada este tramo final de la temporada. Ha dado muchos avances, muchos pasos hacia adelante, y eso es lo que Liverpool seguramente le tocará dar la siguiente temporada. Ahí va a venir la experiencia del técnico y la expertise y el conocimiento del fútbol inglés. A mí me genera muchas dudas que Liverpool quiera fichar a un técnico de otro lado. Jürgen Klopp terminó siendo un éxito, pero era un técnico ya con mucha experiencia en el fútbol internacional, y que además estuvo rodeado de mucha gente capaz para el tema de los fichajes y que supieron identificar muy bien el perfil de los jugadores que necesitaba su equipo.
Bueno, en todo caso está volviendo eso, esos personajes están volviendo al club, por lo cual debería ser una muy buena señal. Eh, no es fácil adaptarse a la Premier League. La primera parte de la temporada, jugadores como Dominic Szoboszlai destacaron en demasía. Y luego el resto de la temporada, el ritmo, el nivel, la intensidad, la presión, el peso del número de su camiseta termina jugando también un rol importante. Wataru Endo, lo mismo, en las últimas semanas hay mucha presión sobre él. No se puede lesionar, no puede fallar pases porque viene la contra y su defensa está bastante frágil, está jugando con juveniles. Hay mucha presión sobre el japonés. Lo mismo podemos decir de Cody Gakpo, de Ryan Gravenberch. Jugadores que no conocen la Premier League, que les ha costado una barbaridad adaptarse, si es que acaso ya se han adaptado. Darwin Núñez, Lucho Díaz, jugadores con mucho talento y que han demostrado que en la liga portuguesa pues les quedó pequeña. Pero la Premier League es la más grande, hay pasos intermedios entre la liga portuguesa y la liga inglesa. Hay liga francesa, hay una liga española, una italiana, y de ahí puedes pasar a la Premier League. Decidieron dar el paso grande y terminaron llegando en un equipo enorme, en un club enorme. Así que la exigencia es muy alta. No han terminado de hacer lo que requería esta temporada jugadores como Lucho Díaz, Darwin Núñez, Mohamed Salah, un bajón de rendimiento magistral, enorme. No se puede creer la cantidad del bajón del nivel de Mohamed Salah, porque estamos hablando de un nivel altísimo y no es que esté tampoco por los suelos, pero este nivel para cualquier hincha del fútbol sabe que Mohamed Salah da muchísimo más de lo que ha ofrecido esta temporada. Ese es otro factor, el desgaste de jugadores como Mohamed Salah, de los referentes como Virgil van Dijk, de Alisson Becker. Son sus temporadas más flojas de estos tres. Y a eso lo podemos sumar el de Diogo Jota, que el tema fragilidad física, además de eso, también ha sido un factor importante. No ha estado presente. Entonces, los líderes que han estado presentes no han estado a su nivel. Y los líderes que quedaban y estaban dando buenas actuaciones, como Diogo Jota, por ejemplo, terminaban lesionándose. No terminaban estando presentes toda la temporada o bajaban el nivel, como el mismo Trent Alexander-Arnold, que muy joven tiene que ser líder de este grupo. Todo eso juega al final de la temporada. Hay momentos claves también en cuanto a partidos, si podemos hablar. La derrota contra el Manchester United por FA Cup me parece que no fue bien procesada por el equipo de Liverpool. No fue bien procesada, lo sintieron como humillante, como si fuera una vergüenza, una deshonra caer contra el Manchester United en la FA Cup. Sucedió, sí, pero no era el fin del mundo. Y creo que el golpe Jürgen Klopp lo sintió demasiado fuerte y transmitió de alguna u otra manera ese sentimiento hacia sus jugadores que podían procesarlo de una manera u de otra. Podían procesarlo de forma de incentivo y de impulso o de presión y contracción y no saber cómo responder y de temor. Me parece que siguieron el segundo camino. El empate contra el Manchester United, ese demuestra definitivamente el golpe ya definitivo. Porque lo del Crystal Palace ya se veía venir. Lo del día de ayer contra el Everton se veía venir. Pero me parece que ese golpe contra el Manchester United en la FA Cup, con eliminación incluida de FA Cup, fue demasiado fuerte. Golpeó demasiado y no supo el grupo procesar y salir de ese momento. La caída contra el Atalanta termina siendo ya la muestra más contundente de que el grupo se vino abajo. Entonces, salir de ese pozo era bastante difícil. Y un Jürgen Klopp que ya está cansado y que parece que ya no le quedan fuerzas, no creo que no tenga ganas, sino que no le quedan fuerzas, pues le va a costar mucho, porque tiene que esperar 4 resultados en 4 jornadas, es demasiado. Tiene que esperar 2 caídas del Arsenal y 2 caídas del City para aprovechar, porque también tiene que ganar lo suyo, pero este ritmo le golpeó demasiado esa derrota, esa caída. Y ahí viene la comparación que les digo con el Arsenal, del cual obviamente sé bastante por todo lo que le ha tocado pasar en la temporada anterior y en las anteriores. A punta de golpes, las cicatrices, los callos te hacen más fuerte y te hacen más
resiliente, te hacen más humilde y te hacen más... alimentan más tu orgullo y tu amor propio para luchar en la próxima temporada por lo que de verdad quieres. Y el Arsenal demuestra cómo ha llegado con una entereza no solo física, porque están ya también fundidos los jugadores del Arsenal y han pasado muchas lesiones también, pero a veces lo mental puede llevar a que el físico dé un poquito más. Y eso es lo que está sucediendo en el conjunto de Arteta y lo que ya no puede suceder seguramente con el Liverpool, que ya seguramente bajará los brazos y tratará de dar una imagen al menos un poco lúcida y cerrar el tercer puesto de Liga de Campeones de una vez por todas. Este fue un poco mi análisis del por qué creo que cayó el equipo de Liverpool, a menos a modo de resumen. Una planificación complicada en el mercado de verano, con fichajes que no fueron el plan A, con salidas que no eran esperadas y que afectaron. La pérdida de líderes importantes dentro del grupo, el bajón del rendimiento de muchos líderes de los que se quedaron y de lesiones de aquellos que no pudieron contar, como Jota, como Trent Alexander-Arnold, y en el caso de los que bajaron de nivel, como Van Dijk, Alisson Becker, Mohamed Salah. Por otro lado, la inexperiencia de los jugadores que llegaron a esta temporada y en las temporadas anteriores. La Premier League no es de juegos, muchachos. Yo de verdad considero que Lucho Díaz, Darwin Núñez son jugadores con mucho talento, pero el nivel de exigencia de la Premier League es alto. Y si vas a ponerlo todavía en el Liverpool, un equipo que pelea por títulos, pues es aún peor, es aún mayor. El desgaste físico, las lesiones, la utilización de tantos juveniles como parche, no como intención inicial de darles momentos, darles minutos, utilizarlos, aprovecharlos, empezarles a darles rodaje, sino como un plan de urgencia, un plan de emergencia. Y finalmente el desgaste físico, mejor dicho, emocional y mental de Jürgen Klopp creo que termina siendo todos estos los factores que terminan sentenciando la caída del Liverpool, que en partidos claves como contra el Manchester United por FA Cup perdieron la brújula. Y si a eso le sumamos que el Manchester City nunca va a bajar los brazos y que siempre va a estar ahí molestando a todos los que queremos ganar de forma honrada, pues se hace más difícil. Y aún más difícil cuando tienes al Arsenal nuevamente ahí, a las mismas con mayor intensidad parece que la temporada anterior y pues terminas dándote cuenta que estás un pasito detrás de los dos que todavía están por delante. Ya veremos quién termina saliendo campeón al final de temporada. Lo cierto es que Liverpool ha hecho una gran campaña por todas las circunstancias que acabo de mencionar y me parece que es totalmente digna la campaña de Jürgen Klopp, al margen de las bromas y las mofas que podemos tener como hinchas de fútbol. Lo cierto es que es para quitarse el sombrero toda la gestión que ha tenido en estos años y en este último año puede ser un poco injusto el fútbol, como lo ha sido con él todas estas temporadas, porque seguramente merecía más de lo que terminó consiguiendo en las vitrinas, porque todo lo demás yo creo que lo consiguió el respeto, la trascendencia y el reconocimiento creo que va a ser eterno en los hinchas de Liverpool y también en la gente de lo que amamos, en los que amamos la Premier League. Este fue mi análisis y espero tus comentarios para leerlos y nos vemos también en la trinchera Premier con nuestro amigo Jairo, Jan y Mike para hablar por supuesto de esta caída de Liverpool, del triunfo del Arsenal contra el Chelsea y de la previa de este fin de semana porque hay derby en el norte de Londres. Gracias a todos, nos vemos.